Y lo otro me dijeron, todas las experiencias que estás teniendo y las que vas a tener, no son para que tú te las quedes. Un día las vas a compartir en su momento. Porque después de ahí yo empecé a tener experiencias fuera del cuerpo y después empecé a tener esas experiencias con lo que llamo seres de luz. Yo he experimentado colores, frecuencias, vibraciones, sonidos, movimientos que no existen en este plano físico. Le pregunto a la conciencia, a lo que yo llamo seres de luz, a la conciencia universal, les pregunto, ¿por qué esta experiencia me sucedió cuando era tan pequeña? Y la respuesta fue, porque eras lo suficientemente grande para recordar, pero lo suficientemente pequeña para no estar condicionada todavía. ¿Tú hasta qué edad estuviste en contacto directo con estos seres de luz? ¿Toda la vida? ¿Has estado toda la vida o simplemente en la niñez? Bueno, yo diría que toda la vida, pero hubo un tiempo en que, por decirlo así, cerré la puerta. Pero digo toda la vida porque luego me di cuenta que siempre han estado ahí y siempre están ahí para todos nosotros. Pero hubo un tiempo en que yo necesitaba, y lo digo porque tú lo acabas de mencionar, qué difícil fue, muy difícil. Y yo necesitaba pertenecer. Entonces, imagínense vivir una vida con esta conciencia hasta los 19 años. Estuve en esa conexión directa y lo que sucedía era que obviamente en el colegio no me la llevaba con nadie. Creciendo me hicieron mucho bullying. Mi hermana mayor se convirtió en mi protectora. Yo no pertenecía ni yo no entendía, no hacía parte. Y cuando todo el mundo estaba en cosas de la vida, de los teenagers, de crecer, de todo, yo estaba en grupos espirituales. Yo empecé a hacer meditación trascendental, yo empecé a hacer meditación con respiración, pertenecía a un grupo que se llamaba el Agni Yoga. Era en un mundo absoluta conciencia y evolución, buscando cómo iluminarme. Y imagínense cómo sería llamémoslo así, el dolor. Yo sufrí de lo que llamamos depresión, no encuentro, pero un estado de depresión muy profundo por casi 40 años de mi vida. Y depresión existencial, porque yo sentía que no pertenecía, que no hacía parte. Y a los 12 años yo le digo a mi abuela, me quiero morir. Y mi abuela como con esa, me dice, ¿cómo? Y le digo, es que yo no pertenezco aquí. Y entonces me lleva a un templo budista, un templo, y en ese tiempo en Colombia eso ni se conocía. Y me dice, yo sé de un sitio donde te vas a sentir bien, porque es un sitio acogedor, callado, silencioso, y yo buscaba esos espacios. Y me lleva hasta un templo budista que era una casita pequeñita, una cosa increíble, y entro a este sitio y sentí como una paz y el olor del incienso, todo. Y encuentro a un monje que me enseña una meditación con la respiración. Es la primera meditación que aprendo de este tipo, y entonces me sentí en una paz, me sentí como otra vez como en las puertas del hogar. Y cuando nos vamos a despedir, le digo al monje, mi abuela es una persona muy ocupada, yo no creo que podemos volver acá al templo. Y me dice, tú nunca tienes que volver a este templo. Y le digo, bueno, ¿y por qué no? Y me dice, porque tú ya tienes un templo. Le digo, ¿qué me hablas? Y me dice, tú eres el templo. Donde quiera que estés, tú puedes llevar esta meditación contigo. Entonces, para mí eso fue un momento crucial, porque ahora descubro, bueno, tengo un templo. Pero entonces, de ahí, imagínense el estado de conciencia que yo tenía comparado con
con mis compañeros, con el colegio. Entonces era una niña muy solitaria, muy introvertida, muy metida en mi historia. Y cuando me uní a la universidad, encima tenía 3 hermanas, mis 2 hermanas más contemporáneas, ya era las fiestas, los novios, la música, y mis hermanas eran las que me, tienes que ponerte esto, oír esta música, hacer estas cosas, y yo, bueno, quería pertenecer. Y cuando entro a la universidad digo, voy a hacer un cambio. Pero ahí pasa un periodo de tiempo, y a los 19 años un día estoy en un transporte, las cosas eran muy difíciles en casa, todos mis padres casi cerca de divorciarse, y le digo a los seres de luz, digo, yo desearía que nada de esto fuera real. Yo le digo a la gente, cuidado con lo que preguntan, porque en el momento que dije, desearía que nada de esto fuera real, en mi presente consciente en este transporte empecé a sentir la disolución del ser, y a volver a ese espacio de conciencia pura. Pero es cuando volví con 2 preguntas muy profundas. Dije, ¿cómo es posible olvidar quién realmente somos? ¿Y cuándo se nos olvidó lo que somos? Pero tenía una tercera pregunta. ¿Por qué yo? Yo me sentía como una víctima en ese momento porque no comprendía mi experiencia. Y los seres de luz me dijeron, en 20 años lo entenderás. Y yo, 20 años, ¿cómo? Pero en ese momento es cuando también los seres de luz me preguntan si quería enseñar, si estaba lista para dedicarme a este camino. Y les digo, no, ni quiero enseñar nada ni nada. Quería pertenecer, quería ser como los demás, quería sentirme, llamémoslo, normal. Entonces es cuando le digo a los seres de luz, no, quiero esto, quiero la vida de mis hermanas, quiero ser como la otra gente. Y fue muy bello porque el universo no impone, el universo es amor. Entonces, listo. Pero ya también le explico a la gente que esa separación con los seres de luz, porque me dicen, ¿cómo fuiste capaz de decir eso y de separarte? ¿Cómo? Le digo, no, para traer una analogía y traer claridad, le digo, es como cuando te vas a la universidad y te vas a un dormitorio, te vas a tu propio apartamento. El día que te vas de la casa, no es que abandonaste a tus padres, te vas de tu casa y están a una llamada telefónica. Lo mismo sucedió con los seres de luz, esa conexión directa de poder verlos y sentirlos, y todo se cortó en ese momento, pero siempre quedó lo que llamamos la conexión telefónica, ahí estaban. Y llega un momento en que uno como ser humano, y uno lo hace, hasta deja de llamar a los papás y contestar el teléfono. Se desconecta. Entonces tuvo un tiempo de desconexión, y prácticamente fueron 20 años, como ellos lo dijeron, y en ese tiempo de desconexión hubo muchos retos, muchos sufrimientos que estuvieron en mi vida. ¿Y por qué esto sucedió? Yo digo, pongo otra analogía, es como estar en una habitación con las luces prendidas. Y por 19 años estuve en una habitación con las luces prendidas, imagínense, conectada con la conciencia superior. Cuando está uno conectado, uno está empoderado, uno sabe qué hacer, a dónde. Por más de que tenía otros retos, que era el reto de no pertenecer, tenía una claridad mental tremenda. Y digo, ¿qué sucede cuando luego apagas la luz de esa habitación? Puede que los mismos muebles estén en la habitación, pero si estás en una habitación con la luz oscura, todos los muebles se convierten en un obstáculo. Entonces de ahí... Qué buena analogía, ¿no? Porque esas son las cosas que nos encontramos en la vida. Cuando vamos a oscuras, son los obstáculos, ¿no? Exactamente, cuando no estamos conectados con esa sabiduría interior, con esa claridad interior, con ese momento de pausa, conciencia, presencia, todo se convierte en un obstáculo, no lo podemos ver, asimilar, integrar. Entonces, eso fue lo que sucedió, obstáculos, y bueno, de ahí
se presenta una segunda experiencia de la muerte y bueno, muchas cosas que narro y que están en el libro y que creo que necesitaríamos otras charlas para compartir. Esperamos tenerlas. Pero cuéntanos la segunda y la tercera, porque luego, si nos queda tiempo, te haremos alguna pregunta más. Sí, claro. La segunda experiencia, increíble, cada experiencia es tan independiente y tan diferente y trae enseñanzas tan distintas como todas las experiencias de nuestra vida, que son tan únicas. La segunda experiencia a la muerte, yo tenía 24 años y sucedió en una motocicleta. Y fue, yo estaba muy nueva aprendiendo a manejar motocicleta y un amigo me convenció de, no, vente, pero no tengas miedo, y que lo llevara a su casa que quedaba en una montaña bien empinada. Y yo tenía miedo, decía, pero es que me da miedo. Me dijo, ay, no seas tan tonta. Y uno cuando no se escucha a sí mismo, bueno, está bien, yo te llevo. Él se monta atrás, yo voy manejando la moto y yo venía muy nerviosa. Y llega un momento en que la moto hace un cambio, o necesita hacer cambio, yo trato de hacer el cambio y yo ni siquiera, es que les digo que ni sé qué pasó. Creo que los nervios me tenían en ese momento, el estrés me tenía apoderada la mente y perdimos el balance y la moto se volteó, estaba en una montaña bien empinada y yo no tenía casco puesto porque estaba joven, tonta. Ay, bueno, entonces me caigo, nos caemos de la moto y en el momento en que, es que esto es increíble y la enseñanza que trae esta segunda experiencia es increíble, o el mensaje que trae, porque antes es que ni siquiera yo sentí el suelo, yo ya estaba en la mitad de la avenida, estaba parada en la mitad de la avenida. Digo, qué paz tan increíble. Otra vez volví a esa paz, y dije, uy, no, esto es, y no, miren, imagínense lo que es caerse de una moto a velocidad y estar ahora en la mitad de la avenida, de la calle, sin miedo, sin dolor, sin ansiedad, sin estrés, es que nada, era solo paz, era solo tranquilidad. Y es cuando vuelve otra vez esa, estoy en el hogar. Y cuando estoy en esta experiencia, esto está sucediendo, me recogen del accidente y es cuando yo les digo, yo estoy viendo luz. Y cuando me recogen del accidente, yo no puedo ver a la persona que está tocando, que me está recogiendo. Yo digo, ¿por qué no puedo ver si estoy viendo luz? Estoy en un sitio de absoluta luz, pero yo no puedo ver a esta persona. Y entonces es cuando toco la cara y digo, no me veo las manos tampoco. Digo, no puedo ver. Físicamente, mi cuerpo físico con el impacto contra el suelo, perdí la visión. Llego al hospital y empiezo a recuperar la visión poco a poco. Empiezo como a ver primero como en visión túnel. Y cuando ya he recuperado parte de la visión, está el médico en la habitación y estaba mi amigo que estaba conmigo en la moto. Cuando la moto se cayó, él saltó hacia atrás y él no tuvo ninguna herida ni nada. Y cuando el doctor me dice, no, pensamos que cuando caíste y te golpeaste la cabeza, tenía un golpe tremendo y raspaduras y todo. Me dice, el nervio óptico seguramente en ese momento se desconectó por el impacto. Y yo digo, no, pero es que no, imposible, porque yo veía luz. La idea es que uno está ciego, pues está viendo como oscuridad, porque después ya eso lo que veía era oscuridad cuando ya vi que no veía. Entonces yo decía, pero es que yo veía luz, todo estaba lleno de luz. Y yo estaba en la mitad de la calle y yo veía luz. Y es cuando mi amigo dice, no, Ingrid, es imposible porque el sitio donde el accidente sucedió era oscuridad total y era de noche.
no había lámparas, no había luces en la calle. Y me dice, no pudiste haber visto luz. Y segundo, tú nunca te levantaste del suelo. Entonces cuando dije, vi la luz con los ojos del alma. Pero a diferencia de la primera experiencia en donde yo vi mi cuerpo, tuve toda esa claridad, esta fue diferente. Y el mensaje que traía esta experiencia increíble luego se hizo tan importante porque personas donde sus seres queridos han muerto en accidentes trágicos se preguntaban si su ser querido había sufrido, si su ser querido había sentido dolor, que eso era lo que más les angustiaba. Y mi experiencia junto con la de muchos otros que han tenido estas experiencias similares es que no hay dolor. No hay dolor, no hay miedo, no hay... Es más, cuando dejas toda esta experiencia física, solo hay claridad, entendimiento, y es un sentido lo dejas atrás, no hay atadura, no hay atadura, es Y entonces, bueno, eso fue lo bello de poder traer ese mensaje, no hay dolor, no nos duele, no hay apego, no hay miedo, no hay ansiedad, nada, solo hay paz. Y la tercera experiencia cercana a la muerte sucedió hace poco, fue hace apenas, fue en julio, en agosto, o sea, hace 2 meses apenas. Y es increíble porque apenas estaba yo todavía integrando toda esta experiencia y no estaba pensando en compartirla muy pronto porque siempre está ese tiempo de integración y es cuando el universo, la voz divina de los seres de luz, la voz universal me dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Digo, bueno, sí, ¿cierto? Antes me tomó 40 años, no, me toca ya. Entonces, sí, cuando esta apertura se da, es que se da completa. Entonces dije, bueno, estuve en una conferencia de Helping Parents Heal y de ahí, bueno, salió, dije, a la luz. Entonces, bueno, en esta última experiencia fue increíblemente interesante. Bueno, ya cuando uno ha estado en este camino de conexión, para llevarlos un poquito atrás, yo tuve lo que llamamos mi despertar de la conciencia, porque desde pequeñita sí se dio un despertar, pero digámoslo así, involuntario, sucedió, fue algo que me sucedió. Entonces de ahí volví como, wow, tengo esta conciencia, pero no entendía el porqué de esa conciencia. Y hace 10 años tuve lo que llamo el despertar de la conciencia en su, digamos, total luz de ser consciente de todo y se revelaron todas por qué todo esto había sucedido. Entonces, digámoslo así, yo digo, fui consciente de que soy conciencia en su plenitud. Entonces, de ahí, obviamente, mi conexión, me preguntabas de los seres de luz, mi conexión con la conciencia universal, los seres de luz y todos sus aspectos se volvió a dar. Y antes de volver a esta última experiencia, yo les había contado que los seres de luz me habían dicho, en 20 años entenderás. Pues 20 años luego me di cuenta que habían pasado cuando esta experiencia del despertar se dio. Y las preguntas que siempre había hecho, cómo nos olvidamos quiénes somos y cuándo nos desconectamos, se contestaron. Fue cuando los seres de luz me dijeron, uno nunca ha dejado de ser la unidad, de ser el todo. Uno simplemente, me dice, uno nunca se desconectó en su esencia como tal, uno nunca dejó de ser uno, unidad. Uno simplemente se distrajo y se le olvidó. Estamos distraídos. Entonces es volver a focalizar la mente. Entonces mi trabajo durante los últimos, no, es que han sido 11, 12 años, desde el 2010, 12 años, cómo vuelvo a reconectarme, cómo vuelvo a la esencia de lo que soy. Y ese ha sido mi trabajo. 12 años de volver a establecer
en su totalidad esa conexión. ¿Y por qué traigo esto a esta última experiencia? Porque esa conexión me llevó a que unos días antes del accidente y de lo que pasó, una semana antes, un día voy a dormir. Y antes de dormir, ese día empiezo a sentir una sensación de angustia, y yo soy un ser empático y siento la angustia de otros. Y siempre cuando digo, esto no me pertenece, se va. Pero esta vez dijo, no, esto es yo, ¿por qué siento esta angustia? ¿De dónde? Y yo, tiene que ser mi hermana, el vecino, quien sea. Yo digo, esto no me pertenece. No se fue. Y uy, algo pasa. Algo. Y entonces me fui a dormir, traté de dormir, dormí un poquito. Dije, no, es que esta angustia está terrible. Me desperté con una preocupación tremenda a las 3 de la mañana. Y en ese momento, en esa angustia, preocupación, ansiedad, y les puedo mencionar todas las palabras, estrés, era muy abrumador. Me siento y respiro, hago esa pausa. Y digo, ¿puedo estar con esto? Puedo estar con esto, le permito estar. Y cuando doy ese permiso, es cuando uno crea el espacio, abro ese espacio y es cuando escucho la voz de la conciencia universal, la voz de Dios, la voz, llamémoslo espíritu, me dice, ¿confías en mí? Y me quedo y digo, sí, confío en ti. Y en el momento en que digo, sí, confío, todo el miedo, toda la angustia, toda la preocupación, toda la ansiedad desapareció. Entré en estado absoluto de paz y alineación. Es que miren, no tengo palabras para describir. Y en ese momento, cuando entro en ese estado, escucho la voz que dice, estás en sincronía con Dios. Si yo pudiera, cuando en todos los estudios y en todo lo que he leído, si encontrara una palabra para experimentar ese estado, en el hinduismo le llaman el estado de samadhi, ese estado de conexión con la unidad. Y estoy en ese estado indescriptible de conexión con la unidad. Y así permanezco el resto de la noche. Al siguiente día me levanto y lo primero imagínense, lo primero que viene es, voy a ir a regar las plantas, conexión con la naturaleza. Y cuando estoy regando las plantas, me veo las manos, digo, estas manos son la manifestación de Dios. Y veo a Dios en todas las cosas. Y estoy en ese estado de conexión y recuerdo una enseñanza que es de los textos de la Biblia, de los textos sagrados, y la enseñanza dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el siguiente viene, en el principio era la flor, y la flor estaba con Dios, y la flor es Dios. En el principio eras tú. Y bueno, el principio eras tú, o eras tú con Dios, y luego estabas con Dios y eres Dios. Eres esa manifestación de Dios. Y bueno, estoy en este estado de conciencia por varios días, y a los 5 días después de toda esta experiencia, estoy en el carro y estamos entrando, acuérdense, la palabra fue, confías en mí. Estamos en el carro, el carro, nos detenemos para entrar a nuestro barrio, a nuestro conjunto. Y en ese momento mi esposo está manejando, yo estoy acá de copiloto. Y él dice, no se está deteniendo. Yo no sabía qué estaba diciendo. Y nos golpean por detrás. Pero en un accidente de carro que nos fue tremendo.
Pues la persona que venía atrás nunca se detuvo, nos golpeó y el golpe, y mi esposo en ese momento enderezó el timón o si no nos habría llevado a giros. Y nos golpea por detrás y nos manda como una bala. En nuestra entrada a nuestro conjunto hay como una zanja. Entonces cuando nos golpea el carro sale casi volando por encima de la calle y se llega a una zanja que estaba llena de árboles. Y entonces él hizo el manubrio y no golpeamos estos árboles. Y estoy sentada yo en la silla, no sabía ni qué había pasado. Y empiezo a sentir, obviamente, la rabia de mi esposo, que pasó este tipo bruto. Bueno, todo el conflicto, otros carros se detienen, empiezo a sentir el conflicto de todo el mundo. Se baja la gente de los carros, esta era una camioneta grande la que nos golpeó, se detiene más adelante. Y estoy sentada en la silla y el cinturón de seguridad me apretó tan fuerte que yo sentí que el pecho y el abdomen los tenía en fuego. Sentí un dolor tremendo, dije, y estaba en esta silla, no me podía mover y estaba en dolor. Y cuando veo que la persona baja de su carro, veo a toda la gente, empiezo a sentir una compasión que me salía, era compasión, compasión, y sentía compasión por el que estaba bravo, por el que estaba confundido, y cuando veo que la persona sale del carro, la que nos golpeó y empieza a caminar, sentía la compasión más inmensa. Y esto era increíble porque yo le digo a la gente, yo no pensaba compasión, yo era compasión, la emanaba, y estaba igual, el cuerpo estaba en dolor, todo. No, yo sentía compasión por todo, por el cuerpo adolorido, por todo. Y entonces, en ese momento nos enteramos que la persona que nos golpeó se había quedado dormido. Y lo que lo despertó fue el impacto. Y iba como, no sé en kilómetros, pero era 65 millas por hora, estaba yendo a una gran velocidad. Y entonces, bueno, sucede lo del accidente, de ahí yo tenía un dolor tremendo y no me quise ir al hospital. Yo dije, no, yo me voy a estar bien, yo voy a estar bien. Al siguiente día el dolor en la mañana estaba tremendo, tocó ir al hospital y en el hospital hicieron todos los scans, todo, y bueno, tenía inflamación interna. Y de ahí yo hacía un tiempo había tenido problemas con inflamación del endometrio y con problemas del endometrio ya me habían dicho que era mejor hacer cirugía. Y yo no quería hacer esta cirugía. Yo dije, no, eso arreglémoslo con hormona. Y no quería esta cirugía y no quería, y la historia va mucho más, pero bueno, el cuento era que con este accidente empezó un sangrado que no se detuvo por 15 días. Y dije, no, ahora sí la cosa está grave, tocó ir al ginecólogo, todo, y dijo, la cirugía hay que hacerla. Y yo que venía a evitar, y ese era otro mensaje que había venido recibiendo hace un año entero, que esta cirugía había que hacerla y yo no quería hacerla. Entonces, miren, el accidente y todo me llevó a que tenía que finalmente hacer esta cirugía. También fui guiada al ginecólogo que iba a hacer esta cirugía. ¿Y por qué fue guiada? Porque cuando llego al hospital y todo, le digo a la doctora, le digo desde antes, le digo, usted tiene, por favor, que escucharme, porque tiene que monitorear con mucha precisión mi presión sanguínea. Digo, tiene que monitorear mi presión sanguínea. Y yo fui, como les digo, guiada a esta doctora, ya había estado con otros doctores, es aquí no, aquí no, aquí no, porque esta persona iba a escuchar. Entonces yo le digo, tiene que monitorear mi presión sanguínea. Y luego he aprendido que la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte tiene mucha sensibilidad a la anestesia. Entonces les digo, tienen que monitorear mi presión sanguínea, por favor. Y en la cirugía, todo estaba yendo bien y de un momento a otro mi presión sanguínea se bajó dramático.
y entré en estado de hipotermia. Y entonces, bueno, como estaban monitoreando, hicieron lo que tenían que hacer. De ahí, cuando ya luego me despierto en la sala de recuperación, tenía una cobija, Manta. una manta de temperatura porque mi cuerpo no se calentaba. Y cuando ya despierto empiezo a temblar y bueno, me voy ahí a lo contrario, se me subió la presión, taquicardia, mucho el cuerpo estaba como loco. Pero bueno, esta gente como había escuchado, estaba yo bien monitoreada. Ese es el aspecto del cuerpo. Lo que pasó a nivel de la conciencia en ese periodo de tiempo fue que por primera vez en las experiencias que he tenido, me preguntaron si me quería ir o me quería quedar. Y cuando estaba en esta experiencia, increíblemente entre esas dos frases tan cortas ocurrió mucho. Y cuando escucho si me quería quedar, experimenté como lo que es estar, yo digo, como en un hotel 10 estrellas, en un sitio maravilloso. Claro que me voy a querer quedar, pero de ahí vino es cuando la parte de la conciencia, es porque una parte es lo que yo podría ver, esa es la manifestación del ego, es lo que se siente bien, lo que rechazamos o lo que aceptamos. En esa parte dije, ¿es esto una prueba? Y entonces dije, si Dios es todo, si Dios es la manifestación de absolutamente todo, si Dios es presente en todo, si la conciencia lo es todo, entonces, ¿dónde es aquí y dónde es allá? Genial. Dije, otra vez dije, si Dios es todo, si la conciencia universal lo es todo, entonces no hay aquí y no hay allá. En ese momento dije, bueno, déjenme donde le puedo servir mejor a Dios. Wow. Aquí estoy y como les comentaba yo antes de la entrevista, es esta parte donde también comprendí lo que es lo que llamamos tentación. ¿Qué es la tentación? Es esa idea de me atraigo a lo que me hace sentir cómodo y repelo lo que me hace sentir incómodo. Y es llegar a esta parte de neutralidad, esta parte de balance absoluto, de decir, no hay esto o aquello, simplemente soy. Es esa presencia, estar en presencia absoluta. Y bueno, darse cuenta, y lo que hablábamos más temprano, darse cuenta que esa presencia de Dios está en todas partes. Otra vez, ¿qué es el hogar? Es un estado de conciencia. No hay que ir a ningún, a ningún lado. En el momento en que tenemos esa claridad absoluta, es cuando realmente nos hemos desprendido. Realmente. Qué gran aprendizaje, Ingrid. Increíble, maravilloso. Increíble. Te vamos a pedir más entrevistas, una más al menos, porque tenemos muchas preguntas sobre vida pasada, sobre el impacto que ha tenido en tu vida. Pero Luján, ¿tú tienes alguna? Yo quería hacer una preguntita corta. Hazle, hazle. Si tenemos 5 minutos, Ingrid, más. Sí. Sí, ¿Sí? tenemos un ratico. Este aprendizaje excepcional de esta tercera experiencia cercana a la muerte, ¿la hubieras tenido igual si no hubieras pasado estos 20 años de experiencias dolorosas, de depresión, de pertenencia, de estar más pegado a la forma? Pero
pero al final de desapegarte y no crear un drama en tu vida y poder superarte, ¿tú crees que hubiera reaccionado igual? No, no creo. No creo que habría reaccionado igual porque todas estas experiencias han abierto la puerta para tener no solamente compasión y empatía, pero es la puerta de lo que yo llamo la humildad. La humildad. Y hubo un momento cuando en esos primeros 19 años de mi vida, donde yo puedo decir que había presencia de también lo que llamamos arrogancia y arrogancia espiritual, porque yo hasta miraba a otras personas y decía, ¿qué le pasa a esta gente? No entienden nada. Hasta que viví experiencias en las que yo también tuve que estar ahí, en las que tuve que sufrir cosas. Y no quiero decir que siempre esto tenga que pasar, pero muchas veces si no nos estrujan duro, si la vida no nos da un empujón y un empellón, no nos damos cuenta, no nos movemos, no sentimos el dolor del otro hasta que lo experimentamos nosotros mismos. La Y de verdad. ahí todo eso me llevó a un proceso de crecimiento, de interiorización, de conexión, no solo con los demás, pero conmigo misma, porque el problema muchas veces estamos desconectados, trauma, si todas esas situaciones difíciles, sentirse como víctimas nos desconecta de nuestra naturaleza en su totalidad, del cuerpo, de las emociones, de la mente, de todo, y nos volvemos como unos robots, e igual empezamos a ver a los demás como robots. Entonces, no, pienso que todas estas experiencias fundamentales y me llevaron a un estado de gratitud y apreciación por todas las cosas. Y digo, en este momento, y para los que tengan la oportunidad de leer el libro, hay unas experiencias muy fuertes que tuve que vivir, hasta casi ser violada, matada, bueno, cantidad de cosas, de experiencias donde también encontraba enfermedad, muchas otras veces donde casi me tropiezo con la muerte y ahora digo, no cambiaría nada, porque sin todo esto no podría entender al que sufre, al que tiene trauma, al que ha sido maltratado, casi violado, matado. Ahora digo, te entiendo porque yo estuve ahí. Y yo creo que es que prácticamente al nivel de la experiencia, digo, como que los huesos, la carne habla por uno. Y digo, he estado ahí y que lo quisiera repetir, no, y no lo necesita uno repetir cuando ya está en un estado de conciencia y claridad. Digo a las personas, aprende o escucha a los que han estado ahí, no para que no vivas tu propia experiencia, sino para que aprendas a cómo vivirla cambiando la manera en que piensas desde otra perspectiva. Ingrid, todo lo vemos, todas las cosas que nos pasan en la vida, que nos desmontan, que nos descuadran. ¿Cómo habría que afrontarlas para saber y tener la certeza absoluta de que siempre son una oportunidad y para bien? ¿Cómo vivirlas así? Sabes, todo es un proceso. Yo digo, el trabajo es conocerse a uno mismo, volverse un observador de uno mismo. Y es un trabajo que va paso a paso, sobre todo cuando hay personas que han experimentado trauma. Y creo que de por sí vivimos un trauma colectivo con tantas guerras, con todo lo que la humanidad ha tenido que pasar. De ahí vivimos traumas de familia, vivimos traumas de cada uno de nosotros o vivimos, y si no lo llamamos trauma, experiencias que han sido muy fuertes o sufrimientos que han sido muy fuertes. Entonces yo digo, el camino es empezar a convertirse uno en un observador de uno mismo y darse uno la oportunidad de aprender a calmar la mente. ¿Cómo empiezo a buscar espacios donde pueda? Y la gente piensa que a veces es sentarse y meditar por 15 minutos. Yo le digo, no, ¿qué haces cuando estás preparando tu café en la mañana, tu té, el agua? Date un minuto para respirar con conciencia.
Y cuando uno invita la conciencia y la presencia, empieza a convertirse un testigo de las demás cosas presentes en la vida. Entonces es un camino que se va abriendo poco a poco con gentileza, con tranquilidad, es paso a paso. Lo digo de nuevo, especialmente cuando una persona ha vivido experiencias muy difíciles y que han traído trauma. Entonces yo empiezo a observar, cuando ya has empezado a crear ese espacio, esa apertura, esa presencia, entonces ahora puedes ver, se presentó hoy el miedo, se presentó hoy la rabia, se presentó hoy la tristeza, se presentó la intranquilidad. Empieza uno a volverse un observador de sus emociones. Empieza uno a volverse un observador de su cuerpo. Si algo duele es porque hay cosas que no he resuelto. Sí, yo digo a la gente, si los retos se presentan y ese reto trae pensamientos y emociones, no lo descartes, empieza a mirar qué es lo que esos pensamientos y esas emociones están trayendo a tu vida. Y uno no es que tenga en ese momento que entender un propósito, no. Con que uno coja, por ejemplo, hoy tuve un momento de rabia. Cuando tengo la oportunidad lo observo, bueno, ¿por qué esta rabia se presentó? Yo digo a la gente, yo le digo, hay una experiencia increíble, es que tú puedas invitar al miedo, a la rabia, a la tristeza a sentarse contigo a la mesa. ¿Por qué estás aquí? Con eso ya estás en estado de conciencia y presencia. Estoy siendo consciente de que tuve rabia, tristeza, lo que sea hoy, y lo estoy invitando a que se siente a la mesa. Le permito estar aquí. Ahora digo, ¿dónde se siente? Oh, se siente en el pecho, se siente en el estómago, se siente en el brazo. Y de ahí es cuando viene la parte, si esta parte de mí pudiera hablarme, ¿qué me diría? Dame un abrazo, préstame atención, puedes estar aquí conmigo. Entonces, poco a poco, todas las experiencias que se van presentando en la vida las va uno resolviendo, pero desde adentro, no desde afuera. Entonces, no podemos llegar y a veces traer un entendimiento porque no podemos ver la película entera, pero podemos ir trabajando pasito a paso con todos esos pensamientos, emociones, sensaciones que se van presentando el día a día. Y eso es otra cosa hermosa, Luján, es cuando los seres de luz me muestran como una especie de, en inglés se llama conveyor belt, donde pone uno las maletas en el aeropuerto, como esa... La cinta. La cinta. Sí. Y me muestran la cinta, y la cinta está hecha de la letra V, de la V. Y me muestran una V, y me dicen, entonces yo digo, pero ¿esto qué significa? Entonces, ¿qué está mostrando la V? ¿Víctima o victory? Victoria. O victoria, víctima o victoria, víctima o victoria. Dice, en cada momento de tu vida puedes estar en el estado de víctima o de victoria. ¿Cómo? Yo digo, si tú te quedas atrapado en tu propia idea, mi sufrimiento de yo y pobre yo digo que estás comiéndote tus propias memorias, en tus propias memorias, y yo digo, entras como a la rotonda del sufrimiento y te quedas estancado ahí. En el momento en que te detienes, con que te detengas y respires y crees esa pausa, digas, ¿para qué es esto? ¿Por qué se presenta esta rabia? ¿Por qué se presenta esta tristeza? ¿Por qué me peleé con el jefe? ¿Para qué es esto? Porque estás en la luz. Esto es lo que llamamos la oscuridad o la luz, la oscuridad o la claridad. En ese momento que uno crea esa pausa e invita la conciencia y la presencia, ya abrió el camino. Entonces siempre pienso que ahí es donde comenzamos, dándonos la oportunidad de calmar la mente y haciendo esa pregunta: ¿por qué esta emoción está presente? ¿Para qué está aquí? Y si igual digo, si no encuentras una respuesta en ese momento, al menos te das la capacidad de estar presente con eso.
Y para ofrecerte una analogía, no me quiero ir muy largo, pero yo digo que es como un niño con una herida en el dedo. Digo, si un niño llega hoy con una herida en el dedo y te dice, ah, Luján, me duele. ¿Qué pasa cuando tú la ignoras? Le va a doler 3 veces más. Y va a echar un berrinche y es mucho, lo que era nada se convirtió en sufrimiento. ¿Qué pasa en el momento en que le prestas atención? ¿Qué es eso? Presencia, conciencia. Ay, pobrecito, ese es el primer paso, ser presente y consciente. El segundo paso, ven, te doy un besito, que es la parte de nutrir, amar, ofrecer la atención con me importa. En ese momento, sanación se disuelve y por más de que la herida no sea sanado, ya no se convierte en un problema. Se empieza a sanar. Eso es lo que hacemos cuando pausamos y prestamos atención. Y ofrecemos, nutrimos, ofrecemos amor, compasión, presencia.